Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sede de la Fundación Juan March en Palma. Un saludo también a todas las personas que nos están viendo en directo a través de Canal March o YouTube para esta sesión de hoy en la que concluimos nuestro ciclo titulado El Gran Tour Educación, Estética y Sociedad. A lo largo de las pasadas 3 sesiones hemos tenido primero una visión general de ese fenómeno cultural y sociológico del Gran Tour con María Belmonte. Después hemos explorado un caso concreto de un viajero ilustre, Lord Byron, de la mano de Andreu Jaume. Después hemos estudiado la encrucijada entre arte, gusto y coleccionismo con Adriano Aimonino. Y hoy concluimos el ciclo con un invitado de excepción, Daniel Muñoz. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Daniel nos va a contar cómo, especialmente en Gran Bretaña, el Gran Tour fue un elemento clave en la formación de la aristocracia, también de futuros políticos y gobernantes, un proceso de transformación personal que él analiza desde el signo de la Ilustración, de otro gran fenómeno cultural contemporáneo. Daniel Muñoz de Julián es licenciado en Historia del Arte, Derecho y Ciencias Políticas, pertenece al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado y trabaja como vocal asesor de museos estatales en el Ministerio de Cultura. Es asistente de dirección en el Museo Arqueológico Nacional, ha sido jefe de gabinete en instituciones culturales y ha coordinado las Reales Academias y participado en la elaboración o reforma de algunas leyes clave en estos ámbitos culturales. Colabora como redactor en las revistas Scherzo y Ritmo y es autor de varios libros, entre los que están La Venecia de Casanova por 5 ducados al día, publicada en ACAL en 2015. Este volumen, el Gran Tour, Guía para Viajeros Ilustrados, también de ACAL, de 2017, y si no me equivoco, sus publicaciones más recientes son Revolucionario, de 2024, y El Sol de Lorraine, la línea de horizonte, en 2024. Y su charla de hoy tiene como título El camino del hombre nuevo, educación e ilustración en el Gran Tour. Así que espero que disfruten esta última sesión y démosle juntos la bienvenida a Daniel. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un honor y no es una forma de hablar, es un honor de verdad estar aquí. Bueno, quería comenzar con una pequeña confesión, y era que cuando supe que me tocaba a mí cerrar este ciclo, pasé a preocuparme mucho, porque pensé que iba a ser muy difícil no andar por los caminos ya trillados por los conferenciantes que me habían antecedido. Y sin embargo, esta preocupación se me diluyó un poco cuando se me ocurrió poner en contacto el tour con la idea que yo tengo de lo que es la vida en general. Todos tenemos una idea de qué va esto, de qué es la vida. Estoy seguro de que ustedes tienen la suya. Para mí la vida nunca ha sido otra cosa que educación, que formación constante, o sea, que un aprendizaje continuado. Hay una idea de Plotino que me gusta mucho, que es la de tallar de forma permanente tu propia estatua. Es una idea que después va a recuperar Nietzsche. Así veo yo la esencia del estar en el mundo ahora mismo, y así veo yo el Gran Tour, porque puede que no lo compartan, pero lo que seguro que se comparten es que el Tour, o cualquier vida en general, es un viaje. Y por un sencillo silogismo, si la vida es aprendizaje y la vida es un viaje, y el Gran Tour es el viaje de los viajes, pues podemos acabar concluyendo que el Gran Tour es aprendizaje. Con esto me voy a apartar un poco deliberadamente de algunas ideas que se han desgranado aquí, las que se situaba en el centro del cogollo del Gran Tour, el hecho artístico, para focalizarlo sobre todo en la educación. Voy a hacer muy respetuosamente, porque respeto mucho a quienes me han antecedido, ya digo. Quisiera comenzar con esta imagen. Vemos aquí a un tutor empezar a adoctrinar a un joven noble, enseñándole lo que va a constituir el camino de la vida. Es un camino con forma de escalera en el que cada peldaño es una materia del saber que hará bien en ir
conociendo o cumplimentando para alcanzar el trono de la sabiduría que le espera ahí arriba. Así es como se concebía en origen el Grand Tour, este gran plan estatal nunca explicitado, y así es en realidad como lo he venido concibiendo yo. Les quiero pedir un poco de indulgencia porque voy a tener conmigo de manera permanente esto, que son notas, que son en su mayor parte testimonios tanto de viajeros como de periódicos de la época o de reglamentaciones parlamentarias en las que se hablaba directamente del asunto, porque nadie mejor que ellos, que la voz de los siglos, para hablar de lo que vamos a abordar. He pensado que la forma más sencilla de contar todo lo que quiero contar es el esquema clásico de antes, durante y después. Es decir, me propongo empezar explicándoles un poco el sustrato cultural y educativo del que partían estos viajeros, muy particularmente en Inglaterra, para contar después cómo a lo largo del viaje no escaseaban las oportunidades de continuar y complementar esa formación, para acabar viendo si a la vuelta del viaje se había operado en ellos ese deseado cambio, o si había aparecido esa persona nueva, o ese hombre nuevo, o mujer nueva, que de esto sin duda también vamos a hablar. Antes siquiera de empezar esto, debemos comenzar con un debate. El debate hace referencia a si... Es un debate que ha acompañado al Tour desde siempre. Si el hecho de viajar, si viajar es formativo de por sí, o sea, si viajar educa. Este debate, que iba a eclosionar del todo en la Edad Moderna, hunde sus raíces pues, en la época en la que, digamos, el Gran Sur no estaba operando como ese lugar desde el que se hacía la llamada a los viajeros que 18 siglos después iban a ir a buscar allí sus restos, sino el lugar en el que se estaban desplegando con toda magnificencia las civilizaciones, las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Obviamente estoy hablando de la época grecolatina. Este cuadro que vemos aquí es un cuadro de un pintor del 400, Vincenzo Foppa, que es un alumno de Masaccio. Se supone que estamos queriendo ver al joven Cicerón durante su aprendizaje. Hay que perdonarle al autor que sitúa en sus manos un libro con la caracterización de los libros que conocemos hoy, libros que, como sabemos, no empezarían a tener esta forma sino hasta el siglo III de nuestra era. Más probablemente lo que leería Cicerón, tanto de joven como de viejo, sería algo parecido a esto, en un pergamino, un códice o incluso una tablilla con cera, pero me permite ilustrar la idea de que, casi con toda probabilidad, esta idea del viaje formativo nace en la época de Roma y Grecia. En torno al año 150, la República Romana conquista por fin la ciudad de Atenas, y Atenas pasa a ser una ciudad más de todo el territorio romano. Desde ese momento empiezan a fluir a la capital de la República numerosos esclavos muy bien formados, en calidad de prisioneros de guerra, en realidad, para comenzar a enseñar a los hijos de la plebe, a las crías, digamos, del patriciado. Pero en la medida en que Atenas pasa a convertirse en un lugar ya seguro y un lugar romano, no hay por qué hacer que Atenas venga a Roma, sino que no existe ningún problema en mandar a la juventud, en un viaje que apenas duraba 10 días, a Atenas. Esto lo cuenta un autor que se llama Aulo Gelio, en un libro llamado Las Noches Áticas, donde simplemente es una narración de la vida de un estudiante estándar, con todas las preocupaciones, y todas las necesidades que un estudiante en precario puede tener en cualquier ciudad, y el despertar de una juventud con todos los estímulos de la noche y de una ciudad nueva para alguien de 16, 18 años. Aún así, también solían ir acompañados de un tutor, como veremos después, y por supuesto contaban con los emolumentos de los padres. ¿Por qué era tan importante que se tratase en particular de Atenas? Porque había sido la cuna de la retórica, había sido la patria de Demóstenes y de los sofistas. En este momento, de hecho, estaban todavía abiertos el Liceo de Aristóteles, la Academia de Platón, la Escuela de los Estoicos e incluso el Jardín de Epicuro, y porque casi con toda probabilidad las profesiones que estos hijos del patriciado iban a desarrollar de mayores iban a tener que ver con el uso de la palabra o con la retórica. Iban a ser abogados, iban a formar parte del servicio público o de la política. Así que era una buena idea que se ejercitasen allí. En estas noches áticas se cuenta cómo los maestros empiezan a lamentar porque lo que en realidad va una panda de niños ricos, y los maestros notan una bajada de la calidad de los estudiantes originalmente atenienses que habían tenido apenas 50 años antes. Un maestro lamenta ser él el que tiene que esperar a los alumnos, normalmente porque tienen resaca,
cuando Sócrates se hacía esperar y cuando el resto de sofistas se hacía esperar. Esta clase de viaje lo hizo el propio Julio César, lo hizo Marco Antonio, lo hizo Horacio y lo hizo también Cicerón. Y Cicerón estaba particularmente interesado en que su hijo lo hiciese y le sacase un buen provecho para continuar una carrera política. Otro libro de Cicerón muy revelador sobre esto son las cartas a Ático. Ático es un amigo suyo banquero que vivía en Atenas y ahí le cuenta su preocupación por el hecho de que no para de recibir malos informes acerca de la conducta de su hijo, el hecho de que no se presenta a clase, el hecho de que falta respeto a los profesores, y le pide que traslade la amenaza de que le va a retirar la asignación como siga recibiendo esta clase de cosas. Saltando esta época grecolatina, podemos ir a la Edad Media, en la que, como ya se ha venido diciendo últimamente, los caminos estaban más rebosantes de viajeros de lo que uno podía pensar. No solo se trataba de viajeros haciendo una peregrinación de carácter religioso estándar, sino que había también muchos viajeros simplemente estudiantes. Lo que estaban haciendo era la que se llamó peregrinatio académica, y lo hacían porque habían empezado a brotar como setas las universidades por todo el territorio europeo. Algunas de ellas particularmente prestigiosas, como las italianas, en este caso hablaríamos de Pavía o de Ferrara, Bolonia, Siena muy particularmente, y también las de París. En este caso, una vez más, nos encontramos con unos alumnos que tienen las necesidades de cualquier alumno, la necesidad de que su padre le haga, o sea, de que el flujo de dinero no cese en ningún momento, y la preocupación de los padres de que esta educación esté siendo bien aprovechada. Les doy un testimonio del año más o menos de finales del 15, en el que un alumno está escribiendo a su padre. Dice: saludos, por la presente le informo, de que estoy estudiando en Oxford con la mayor diligencia, pero el asunto del dinero obstaculiza considerablemente mi ascenso, ya que hace 2 meses que gasté el último que me envió. La ciudad es cara y exige mucho. Tengo que alquilar alojamiento, comprar lo necesario y cubrir muchas otras necesidades que ahora no le puedo especificar. Por lo tanto, le ruego respetuosamente que por los impulsos de la divina piedad me asista para que pueda completar lo que he comenzado, porque debe saber que sin Ceres y Baco, Apolo se enfría. Estoy casi convencido de que es ese chico que está ahí durmiendo en la tercera fila, por lo que puedo decir. Esto estaba ocurriendo en la Europa cristiana, pero ocurría de alguna manera también en Al-Ándalus. En Al-Ándalus también, tras una educación normal, se culminaba esa educación asistiendo a una gran escuela en Córdoba y, en muchos de los casos, acudiendo, aprovechando toda la gran continuidad política que daba el norte del Mediterráneo, a ciudades como Damasco o incluso Bagdad o El Cairo. A ello ayudaba el hecho de que en el ámbito de Al-Ándalus existían numerosos diccionarios de profesores a los que los padres contrataban en función de que estuviera presente en ese perfil biográfico si habían viajado o no. Viajar o no viajar era lo que daba la calidad académica a alguien que fuera después un maestro reputado. Esto se podía hacer precisamente no solo por la continuidad política del Al-Ándalus, sino también por el hecho de que se estaba compartiendo un idioma común, en este caso el árabe, muy particularmente el árabe del Corán, porque es verdad que de Al-Ándalus a Damasco había todo un sinnúmero de dialectos y de lenguas vernáculas, pero compartiendo el idioma exacto del Corán bastaba para poder manejarse. Volviendo al ámbito cristiano, ocurría otro tanto con el caso del latín. Ya tocando la época más o menos del humanismo y del Renacimiento, empezó a brotar la idea de que quien hablaba latín es porque pensaba en latín, y si se pensaba en latín es que se pensaba bien. Esto fue la idea que estaba detrás de las intenciones del padre de Montaigne al hacer que su hijo hablase perfectamente latín con 10 años, algo que luego, como vemos, le fue de especial utilidad. En el siglo en la época del humanismo, el iter italicus iba a seguir convirtiéndose en un camino de prestigio académico, y las universidades que hemos citado, una vez más, Bolonia, París, etcétera, se iban a convertir en elementos de potenciación de cualquier carrera académica. No era lo mismo estudiar en una universidad inglesa medicina que estudiarlo, por ejemplo, en Montpellier. Esa era una fama que te acompañaba toda la vida. Con el andar del siglo XVI nos encontraríamos un problema, que es la reforma. La reforma partiría Europa por completo, y la reforma lo que propiciaría sería la instauración de legislaciones muy severas por parte de los Habsburgo, y muy especialmente por parte de los Habsburgo españoles, para evitar que los estudiantes estudiasen en unas universidades frente a otras, porque por primera vez aparecía la idea de la contaminación
la posible contaminación ideológica. Por eso, en 1555, Carlos V va a establecer una normativa por la cual las personas que forman parte de la Reichskammergericht, que es su círculo de asesoría más cercano, tenían que estudiar en una universidad designada por él, y 4 años después, en el 59, Felipe II va a obligar va a prohibir a que ninguno de sus súbditos estudie en una universidad que no sea las de la Corona de Castilla, un par de italianas, entre las que se contaba Siena y Bolonia una vez más, y la de Coimbra. Además, con permisos especiales cuando se trataba de la Corona de Aragón. Esto lo que propiciaría sería que las universidades se iban a partir en 4 tipos, las luteranas por un lado, como Tubinga, las católicas, algunas especialmente tolerantes como la de Siena, o algunas bueno, en las que digamos que participaban de todos los credos de por entonces, y algunas específicas como la de Ginebra, en la que solo se profesaba el calvinismo. Mientras esto pasaba, al otro lado del Canal de la Mancha estaba terminando el periodo isabelino y se desarrollaba el periodo jacobita. En estos momentos habían empezado ya a fluir los primeros viajeros del Tour, como se contó en la última conferencia, como el autor Richard Lascelles, y se empezaba a ver que quien volvía de esos viajes no solo volvía con una mayor capacidad académica, sino que volvía de alguna manera como una persona más completa. Eso hizo que empezase a cobrar cuerpo de una manera más estructurada el debate acerca de lo que veníamos hablando, si viajar es bueno o no de por sí. Empezó a aparecer en los periódicos, empezaron a aparecer libelos, y una vez más es un debate que se cuenta con mucha sencillez, a favor o en contra, simplemente. En cuanto a las opiniones en contra, las había muy sobre todo, de carácter extraeducativo. No solo se temía la contaminación ideológica de ideas perversas, sino que parecían particularmente preocupados por el peligro de afeminamiento o de afectación, o los riesgos de libertinaje o de caída en la bebida que entrañaban esta clase de viajes. Había una clara preocupación por el mero hecho de la muerte, porque obviamente se viajaba con naturalidad, pero los caminos eran mucho más peligrosos que hoy, y la muerte de un heredero de una gran familia cortaba el linaje en seco, así que había que ser particularmente cuidadoso con este asunto. Se hablaba también de la inutilidad educativa del hecho de viajar. Nos decía aquí un reverendo del siglo XVI: si hay valor educativo en los viajes, Sócrates y Pericles son por tanto meros ignorantes, porque no se movieron de Atenas. La distancia recorrida no es una indicación de educación. Para ampliar su argumento, dijo que tanto Jesús como Sócrates apenas habían movido unos kilómetros de la zona en la que habían nacido, y tampoco eran precisamente bobos. En cuanto a favor de viajar, también encontramos razones extraeducativas y educativas. En cuanto a las extraeducativas, sobre todo, viajar rompía la tentación hacia la indolencia que daba el hecho de saberse con el futuro resuelto. El saber que tu padre tenía un cargo político y que te aguardaba la política, te podía llevar a la molicie y a no moverte de tu cottage o de tu casa de campo en toda tu vida. Volver como una persona más completa era lo que se pretendía, y sobre todo se pretendía ir más allá del aprendizaje libresco. Montaigne, que seguramente fue el padre de la idea del aprendizaje libresco, estaba a favor de ello precisamente porque sabía que había que superar todo aquello que se contenía en los libros. Decía Montaigne: se necesitan algunas aventuras directas con el mundo, una interacción constante y animada con la gente común, complementada y fortalecida con viajes al extranjero. Otro, el erudito Thomas Pelham, nos dice: creo que es muy necesario y correcto que todo joven sepa que hay otros países además de aquellos en los que vive y que hay criaturas racionales fuera de su isla. Ver esos países que han sido famosos por ser el escenario de tantas acciones en la historia es muy propicio para la ampliación y la apertura del entendimiento, y nos muestra con la mayor claridad que la felicidad no se limita a una cuarta parte del globo y que un español puede estar tan tranquilo en la servidumbre como un inglés en la libertad. De un viajero, Thomas Worsley, en 1739, se decía: habla más y hace muy buenos comentarios, será una gran figura en cualquier situación en la que se encuentre. En general, para estar a favor del Tour, lo único que había que hacer era haberlo hecho. Lo normal era que quienes viajasen fueran hijos de padres que lo habían hecho a su vez. Hay que tener en cuenta también que si esto se repitió tantísimo a lo largo de la historia, necesariamente tenía que ser porque estaba dando sus frutos. De todos modos, estamos hablando de personas, y siempre que hablamos de material humano es muy difícil hacer, digamos, asertos con toda severidad. Por supuesto que hubo personas que volvieron del Gran Tour de balde, pero desde luego no fueron la mayor parte de ellos.
Todos conocemos a gente muy viajada de nuestro alrededor, a los que viajar pues parece que no les ha servido absolutamente de nada. Por eso, cada vez que estamos hablando de personas, cuesta hacer grandes observaciones generales. Bueno, dicho esto, yo creo que es el momento de hablar de esa parte que les decía, lo del antes, de dónde salía educativamente la gente que empezaba este viaje. Es importante ver una serie de condicionantes educativos con los que se partía. El principal de ellos es la clase. Aquí también me voy a apartar deliberadamente, con todo respeto, de lo que se dijo en relación con el perfil idóneo del viajero del Grand Tour. A mi modo de ver, no era una cosa tan abierta, ni mucho menos. El Tour, que se llamaba para los viajeros alemanes el Bildungsreisen, el viaje de autoconocimiento o de construcción personal, también se llamaba el Kavalierstour. Es decir, era algo propio de clases y era algo propio de clases altas en concreto. El tour era un complemento de la educación y para operar como complemento de algo era necesario tenerlo. Si no se había estudiado no podíamos estar hablando de esto. El segundo problema era la edad. Lo normal era viajar entre los 16 y los 22 años y esta era una de las principales razones que operaban entre los que estaban en contra de la idea de viajar como algo que servía educativamente. Locke, del que hablaré ahora después, había sido tutor y Locke nos deja escrito lo siguiente, dice: el momento adecuado para el viaje debe ser cuando los jóvenes han adquirido sentido preciso de autonomía y están preparados para observar lo que en otro país encontrarán digno de atención y estudio, cuando, conociendo ya las leyes de su propio país, son capaces de disfrutar con beneficio de las de los otros. Charles Townsend, un político británico, nos dice: ese error en el que caemos con demasiada frecuencia, enviar a nuestra joven nobleza y caballeros de viaje antes de que sepan suficiente sobre la constitución de su propio país como para dar una buena explicación de ella. Esto les hace muy propensos en el extranjero para absorber ideas falsas o inadecuadas sobre el verdadero fundamento y fin del gobierno. Y en fin, llegamos también al tema del género. A lo mejor es el momento de hacerme perdonar el título de la conferencia, porque que viajaban mujeres en el Grand Tour es algo que sabemos ya de sobra y que se ha venido desgranando en todas las conferencias anteriores. Igualmente, el sentido del viaje de las mujeres en el Tour era de carácter educativo. Lo que pasa es que no formaba parte de ningún plan reglado y tenemos que hablar de que era más bien autoeducativo o autodidacta. En el caso de las mujeres, todo empezaba con la lectura. Las mujeres eran fervientes lectoras, se pedía que lo fueran a poder ser de la Biblia, pero lo cierto es que constituían la mayor parte de la clientela de las librerías que comenzaban a abrirse. Ahí, no sé si se alcanza a ver, hay un apartado en el que pone voyage, y esto era especialmente demandado. Las mujeres sobre todo leían los viajes de otras mujeres, porque las mujeres que hicieron el tour, que ahora iremos viendo cuál fue su cantidad, se revelaron como unas extraordinarias memorialistas y escritoras de viaje. Entonces, leer lo que otras habían escrito estimulaba en ellas el deseo de viajar. Lo que pasa es que el caso del viaje de las mujeres lo que generaba era desconcierto. No se entendía qué necesidad tenía una mujer de salir del continente, sonaba todo como una huida. Desdibujaba los roles entre hombre y mujer, la mujer tenía que ser un complemento del hombre y por tanto era una situación muy compleja de gestionar por parte de una Inglaterra que se estaba manejando más bien como un club de caballeros. Nos dice aquí un hombre dirigiéndose a una mujer que está ya en su segundo viaje, Lady Mary Cook. Ya has viajado demasiado, le dice. Deberías hacer que los Reyes Magos vinieran a verte a ti en lugar de vagar tú misma detrás de cada estrella. Y sin embargo lo hacían. Anne Donnellan, otra viajera, refiriéndose a sus viajes continentales con otra amiga y escribiendo a una tercera, les decía: tuvimos un viaje muy agradable juntas y descubrimos que es posible viajar cómodamente sin esa persona señorial, el hombre. Lo que estaba pasando también con los viajes es que les permitía admirar a las salonières francesas y tratar de replicar esos modelos de damas que montaban grandes soirées de iniciativa cultural en su casa. Y de hecho el término blue stocking, mujeres de cinta azul, se ha quedado como que fue como se denominó el primer grupo de mujeres que se juntaban a hablar de los viajes, se ha quedado como un sinónimo de mujer culta todavía en el inglés de nuestros días. Lo que ocurría con el viaje de las mujeres es que lamentablemente todo lo que pudieran experimentar y aprender y crecer personalmente no iba a poder tener luego una aplicabilidad práctica, porque ninguna de ellas se iba a dedicar ni a la política, ni a la abogacía, ni a ninguna de las profesiones que sí esperaban a los hombres. Pero al menos sí les servía para una cosa, que era para desbaratar los prejuicios que habían concebido acerca del estado de los derechos de la mujer en otros países, sobre todo para constatar que estaban igual de mal en todas partes. ¿Qué hay en cuanto a su cantidad?
podemos movernos en relación con este estudio que está hecho con dinero de la Universidad de Stanford, a cargo de la profesora Giovanna Cesarani. En este estudio lo que se hace es coger una población muestral de 6.000 viajeros a lo largo solo del siglo XVIII. Estos tramos que vamos viendo aquí son las décadas de ese siglo, y cada punto verde equivale a un varón, y cada punto naranja, que como vemos van siendo crecientes con el paso de los años, equivale a una mujer. Vemos no solo que la idea del Grand Tour va creciendo a lo largo del siglo, sino que vemos también cómo va aumentando progresivamente el montante de mujeres. Esto, como digo, es una población de unos 6.000. El Tour, más o menos se está estimando ahora que lo hicieron entre 40.000 y 100.000 personas a lo largo del siglo. Lo cual nos vuelve a llevar a la misma conclusión que antes. Si casi 100.000 personas hicieron esto, demonio, pues es que esto tenía que servir para algo. El debate más o menos parecía resuelto por entonces. Nos queda otro elemento de ese sustrato previo del que partían, que es el hecho de la nacionalidad. Estamos en el asunto ya abordado otras veces. ¿Por qué Inglaterra? Obviamente no era solo Inglaterra, ya hemos hablado de que también eran alemanes, pero lo cierto es que los ingleses eran un altísimo porcentaje, muy superior al 75% en este caso. Los jóvenes españoles o portugueses solían irse a sus propias colonias. Pero el caso de Inglaterra es que en ese momento todo confluyó para hacer de ella el lugar idóneo del que partir. Para empezar, en la guerra de los 30 años, Inglaterra simplemente había mandado tropas, su territorio estaba prácticamente intacto. Vivía un momento de opulencia económica, pero es que además de ello, lo que ocurría es que tenía una mala universidad, porque las evocaciones, o cómo nos resuena en la mente a día de hoy universidades como las de Oxford y Cambridge, no era así para nada en el 18. Oxford no superaba los 300 alumnos y Cambridge todavía menos. Era necesario complementar esa educación con unas universidades del otro lado del canal que sí tenían un halo de prestigio que nunca habían alcanzado ellos por el momento. Aparte de todo, y como explicó el profesor Aimonino, existía un clima muy proclive a lo grecorromano. Como él ya desgranó, las oligarquías Tories o White se identificaban con toda naturalidad con el patriciado romano del que hemos hablado. Y sociedades como esta, la sociedad de Dilettanti, de 1734, les servía para ir reuniéndose entre ellos e ir generando una gramática del gusto, que acabaría desembocando claramente en el neoclasicismo, y que poco a poco lo iba invadiendo todo, iba invadiendo las repisas de sus chimeneas, sus propios atuendos, etc. Por último, queda el sustrato ideológico. Estamos abocados a hablar necesariamente de la Ilustración. Como saben ustedes, la Ilustración también tuvo un componente inglés, existió una Ilustración escocesa, pero fue, con seguridad, la mayor sacudida en el ámbito de la pedagogía y la educación que ha vivido Europa desde la invención de la imprenta. Las ideas de Voltaire, de Buffon, de Turgot, empezaban a salir a estar en los coches, a estar en los cafés, a estar en todas partes, aparte de estar publicadas. El concepto de ilustración nos vino dado por Kant en su opúsculo del 84, ¿qué es ilustración?, que es un texto que él mandó a un periódico de Berlín que lanzó simplemente esa pregunta, ¿qué es ilustración? Y recibió a cambio varios opúsculos y varios ensayos de filósofos de la época. Pero esta es la definición que ha prevalecido. Nos decía Kant, la ilustración es el movimiento del hombre, lo han oído ustedes 1000 veces, para salir de una puerilidad mental de la que él mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Y esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Aunque todas las ideas de la Ilustración o cierta lectura iban a acabar con la cabeza de la gente en un cesto, lo que no puede negarse es que para ellos, convencidos o siguiendo a la diosa razón, empezaron a instaurar la idea de que solamente la virtud de la educación era capaz de hacer aflorar las inteligencias que ya estaban presentes en el hombre, porque concebían al hombre como un ser de una naturaleza perfectible y, por tanto, moldeable. En este clima debemos hablar, por supuesto, de las enciclopedias. Es el siglo de las enciclopedias. La enciclopedia no es ni muchísimo menos la única. De hecho, llegó un momento en que se publicó un diccionario de diccionarios. La enciclopedia simplemente es seguramente la más ambiciosa de todas las que se conformaron en ese siglo. El que se llamó Diccionario Razonado de las Ciencias y las Artes y Oficios empezó en 1751, terminaría en 1772, tiene 74.000 artículos, a cargo de 130
colaboradores, acabó componiéndose de 17 tomos de texto y 11 de láminas, y encierra un secreto que hace ligar unos artículos con otros, que son las referencias cruzadas. Aquí se puede hablar directamente de humor ilustrado. Muy a menudo, en definiciones de la ilustración, acaba la definición poniendo, o empieza poniendo, ver otro concepto. Y aquí es donde se esconden también ideas muy sutilmente dispuestas. Por ejemplo, puede poner en antropofagia, puede poner ver Eucaristía, o en libertad de culto puede poner ver intolerancia. Estas perlas están desgranadas a lo largo de todos los artículos. Así que, siendo como fue la edad de las enciclopedias, he querido acudir a ver qué se decía en la enciclopedia de lo que era el viaje. Y se nos dice lo siguiente. Viaje viene, por cierto, después de voluptuosidad y volcanes. Lo primero que vemos en viajes es educación. Y pasa enseguida a decir, los grandes hombres de la antigüedad consideraron que no había mejor escuela para la vida que viajar. Una escuela donde se aprende la diversidad de tantas otras vidas, donde uno encuentra, sin necesidad de ello, alguna nueva lección en este gran libro del mundo. Después sigue citando sabios de la antigüedad que lo fueron precisamente por viajar, y nos dice, hoy en día, viajar por los estados civilizados de Europa constituye, a juicio de las personas ilustradas, una de las partes más importantes de educación para los jóvenes y una experiencia enriquecedora para los mayores, y en igualdad de condiciones, cualquier nación donde impere un buen gobierno y cuya nobleza y pueblo viajen, tiene grandes ventajas sobre aquellas donde no se practica esta rama de la educación. Pero es que automáticamente lo que nos dice después es que a donde hay que viajar es a Italia. Dice, existe en particular un país más allá de los Alpes que merece la curiosidad de todos aquellos cuya educación se ha cultivado a través de la literatura. Y pasa a hablar de Italia. Por tanto, ¿qué concluimos al leer la enciclopedia, al hablar del viaje? Que los viajes son una rama de la educación que se perfecciona yendo a Italia, sin más. Este artículo, por cierto, es de una persona que en la historia he olvidado, que se llama el Chevalier de Jaucourt. El caballero de Jaucourt fue aquel que tiró del carro de la enciclopedia cuando Diderot ya estaba exhausto y cuando los problemas de la censura y del propio agotamiento de todos ya arreciaban. Este hombre redactó 18.000 artículos, 18.000 de los 74.000 que les he dicho. O sea, pónganse un poco en situación. Este hombre, a diferencia de Diderot y d'Alembert, sí estaba viajado. Este hombre había estudiado en Ginebra, había estudiado en Leiden, había estudiado en Cambridge, era médico. Y este hombre, antes de comenzar a colaborar con ellos en 1751, se había pasado los 20 años anteriores redactando él mismo un lexicón de cerca de 20 tomos también, de carácter médico, del que mandó una única copia a imprimir a Ámsterdam y tuvo la ocasión de ver cómo la copia se hundía en un naufragio frente a las costas de Holanda. Con todo y con eso, le quedaron ganas como para seguir escribiendo artículos como este. Ya digo, 18.000. También es el autor de algunas voces pues, como monarquía, guerra, inquisición. Diderot y d'Alembert le despreciaban bastante. Decían, no te preocupes por el Chevalier, se puede aburrir moliendo artículos porque Dios lo hizo para eso. Bueno, vamos a retomar el hilo y vamos a buscar qué es lo que se dice en relación con educación. Educación, término abstracto y metafísico, el heno que se toma para alimentar, criar e instruir a los niños. Los niños que vienen al mundo deben algún día formar la sociedad en la que vivirán. Su educación es, por tanto, lo más importante, primero para ellos mismos, segundo para sus familias y tercero para el propio Estado. Es el mayor bien que un padre puede legar a sus hijos. Y ya está. Es un artículo inusitadamente anodino para tratarse de un tema tan central como era la educación. Hubiera sido muchísimo mejor que se lo encargaran al caballero de Jaucourt o a Voltaire, que había colaborado en la enciclopedia apenas un poquito, en 45, sobre todo en cuestiones de materia de gusto, pero hubiera sido mucho más interesante. Ya digo, es sobre todo decepcionante. Lo lleva a cabo un ilustrado llamado Dumarsais, que era un gramático, que también tiene todo mi respeto, pero parece que no estuvo particularmente a la altura de un artículo tan relevante como este. Era, por cierto, el autor de las palabras, de la definición de bostezo y de anacoluto. Bueno, pues ya que digamos, los diccionarios nos revelan simplemente esto en cuanto a la educación, conviene que acudamos a la tratadística, digamos. Y en el caso de la tratadística, dos son los tratados fundamentales del siglo XVIII. Uno es de 1693, un poquito anterior al siglo, y es el libro de Locke, Algunos pensamientos en torno a la educación. Este libro se difundió muchísimo. En este libro se negaba también el innatismo. En este libro se abogaba por una especial atención de los padres para identificar los
talentos que despuntaban o destellaban en los niños para encapsularlos y potenciarlos, salvo que este talento fuera el de la poesía. Eso había que matarlo automáticamente, porque, según decía, en el monte del Parnaso no se podían establecer minas de oro ni de plata. Sea como sea, Locke instaura la idea de que el cerebro del niño es una tabla rasa y que, por tanto, puede ser mejorada con el paso del rodillo de la educación. Él decía además que de cada 100 personas, 90 son como son por la educación que han recibido. El segundo de los tratados fue el famoso Emilio de Rousseau, de 1762, que tenía como inspiración principal este otro. Este libro se tradujo a todas las lenguas de Europa. Este libro hizo de Rousseau el principal pedagogo del siglo XVIII, un pedagogo que, como recordó Voltaire, iba dejando a sus hijos en la inclusa según iban naciendo, que no daba particular buen ejemplo. Y en este libro lo que hace es lo mismo, seguir el itinerario educativo de un niño desde su nacimiento hasta el momento del casamiento. Son 5 libros y el momento del viaje es el que hace justo antes del casamiento y es también una culminación de toda la educación recibida previamente. Compartía con Locke la idea de la moldeabilidad de esas mentes y de esos cerebros. Lo que pasa es que el Tratado de Rousseau está pensado para todo tipo de ciudadanos, frente al de Locke, que tiene más en la cabeza a un caballero, como el que él acompañó en numerosas ocasiones como tutor en el Gran Tour al continente. Bien, Rousseau conocía perfectamente el Tour. Rousseau era él mismo un gran viajero, sobre todo le gustaba caminar, pero era visitado por numerosos viajeros que le habían leído y que hacían una parada obligada en su casa, como luego se convertiría en una parada también su tumba en Ermenonville desde 1778. Rousseau nos decía: los jóvenes maleducados y mal conducidos contraen en sus viajes todos los vicios de los pueblos que visitan, pero ni una de las virtudes. En cambio, los que tienen buenas inclinaciones, aquellos en quienes se ha cultivado su buen natural y que viajan con intención de instruirse, regresan mejores y más juiciosos de lo que eran. Así viajará mi Emilio, porque para instruirse no basta recorrer países, hay que saber viajar. Con todo esto en la cabeza, los padres tenían que desarrollar un gran ejercicio de tacticismo a la hora de mandar a los hijos al continente, porque, para empezar, como diremos, había muchos tipos de viaje. El padre tenía que saber qué quería exactamente hacer de ese hijo en concreto. En algunos casos eran varios los hermanos a los que había que mandar, de manera que se concebía el viaje de uno más ambicioso que el de otro que fuera a dedicarse solo a la milicia, iba solo a una institución militar de Francia. El padre era el diseñador previo del viaje, el hijo se limitaba a encarnar lo que un día estuvo en la cabeza de su padre. Y el momento fundamental del padre era la elección del Wehrleader. Ya se habló de esta figura, sobre todo en la primera de las conferencias, y el Wehrleader era una figura que de alguna manera heredaba lo que había sido el centauro Quirón para los héroes grecolatinos, para Hipólito, para Teseo, para Heracles, y era una mezcolanza extraña entre sucedáneo del padre, imagen permanente de la Inglaterra que dejaban, ángel de la guarda, perro, jefe, Pepito Grillo, a veces huían de él, otras veces la conversación que podían tener con él en una taberna o una casa de postas equivalía a todos meses de aprendizaje en un museo o en Roma. El elegir a un Wehrleader era algo fundamental, y de hecho grandes hombres fueron estos guías de osos, como es el caso de Adam Smith, el propio Locke o Thomas Hobbes. Bien, llegados a este punto, convendría hablar de lo que les avanzaba, qué oportunidades tenían de formarse durante este viaje. Y para eso, claro, había que atender a muy diversos tipos de intereses, porque, como recordaron en la primera planilla, en el Tour se podían aprender todo tipo de disciplinas. Se podían aprender tantas como tomos tenía la enciclopedia, y era el padre quien tenía que tenerlo claro. Por eso vamos a tratar de explicar los viajes en función de su tipología y de tal como había sido concebida esta en la cabeza de sus padres. El primero seguía siendo el viaje meramente educativo, que esto seguía existiendo. En este caso era un viaje que no hacía falta, al que no hacía falta llevar un tutor, era mucho más barato, y consistía simplemente en asistir en Europa a las academias o a las universidades. Las academias eran unos centros a medio camino precisamente entre universidades y centros de milicia o de formación diplomática, que solían estar auspiciados por una casa noble, como la del duque de Brunswick, o Lorena, o Blois, o Turín, donde se desarrollaba una especie de máster, un curso de unos meses
que servía para volver a Inglaterra, lo mismo, habiendo hecho un aprovechamiento cabal o habiendo aprendido juegos de cartas y con el hígado fastidiado. Y luego seguían estando obviamente las universidades, habían seguido creciendo y habían ido ganando prestigio las universidades centroeuropeas y alemanas en este caso, Ingolstadt, Tubinga, Wittenberg. Además de esto, encontramos el viaje del militar. Un viaje del que no se suele hablar mucho es ese que se preparaba para jóvenes que estaban inequívocamente destinados a la milicia. En él se visitaban teatros de operaciones guerreras en toda Europa, se visitaban restos de campos de batalla, grandes fortificaciones, fortalezas, puertos militares, y sobre todo se pretendía que los jóvenes tomasen buena nota de los ejércitos en formación. Se ponía mucho interés por parte de los padres que querían un hijo dedicado a la milicia en que asistieran a los ejercicios o simplemente vieran formar a las tropas prusianas y austriacas. Se consideraba que estos ejércitos de por sí iban a despertar en cualquiera que tuviera dudas sobre si pertenecer a la milicia o no, un afán irresistible de formar parte de ellas. Este es el viaje, por ejemplo, que hizo esta persona de aquí, el duque de Wellington. El duque de Wellington fue mandado de niño a Angers, en Francia, donde pudo aprender francés, que como sabemos le sirvió muy bien en su vida posterior, porque ya sabemos quién fue después el duque de Wellington. No solo vencería a Napoleón, sino que acabaría llegando a primer ministro dentro del Reino Unido. Estaba también el viaje del científico. La ciencia era algo que no se podía soslayar en cualquier persona que se pretendiera ilustrada en el siglo XVIII. Estos viajeros que dejaban Inglaterra podían haber visto como mucho una montaña de tamaño medio o un cerrillo, y de pronto el primer gran golpe de naturaleza que se encontraban eran ni más ni menos que el Mont Blanc, son 5.000 metros de altura. Era una época en la que estaban muy interesados en las ciencias de la medición y de los comportamientos de la Tierra, la geología, la geodesia, les interesaba muy particularmente. Pero si estaban fascinados por algo en concreto era por los volcanes y la naciente ciencia de la vulcanología. Aquí les vemos acercarse en este cuadro de Hackert, era el Vesubio, obviamente, el primero con el que se encontraban. El cónsul de Nápoles, ya citado en alguna ocasión, Sir William Hamilton, se convirtió en el gran pionero de la vulcanología, habilitó el camino para que la subida al Vesubio se convirtiese en una ruta turística muy atrayente, algunos lo hicieron 2 o 3 veces, y ayudó también a que la subida al Vesubio se concibiese, igual que el viaje del militar del que he hablado, también como una forma de desatar lo viril y lo aguerrido, la valentía, en una palabra. Un viajero que hizo esta subida 2 veces, y recordando lo que hizo Plinio el Viejo en la antigüedad, y que con esta es la 4ª vez que aparece en el ciclo, es Goethe. Necesito profundizar un poco en la figura de Goethe porque efectivamente es algo así como el gran turista canónico. Goethe ya había escrito en la época de su viaje el Werther. En él Werther hablaba de la odisea de un alma en busca de sí misma, y así es como concibió su propio viaje. Él ya era el principal servidor del duque de Weimar, una especie de ministro plenipotenciario, y pidió un permiso para hacer un viaje durante 2 años, también porque lo había hecho su padre, una vez más, y también imbuido de las ideas de Winckelmann, y el viaje le transmutó por completo. En ese viaje, en el que estuvo atento también a toda la parte científica, trajo de vuelta a su gran casa de Weimar, este es el museo que se puede ver hoy, una colección de cerca de 20.000 objetos. De esos 20.000, más de 18.000 son de carácter científico. Goethe fue muy minucioso con la composición de sus colecciones de mineralogía, tanto que llegó a asombrar a su vuelta a von Humboldt. Él había hecho amistad con los 2 hermanos, el creador de la universidad y el gran naturalista, que viajaba a lo largo del mundo y que mantenía un intercambio epistolar constante con Goethe. Goethe recibía las cartas en una Turingia lluviosa y el otro le podía escribir desde el Chimborazo o desde el Ecuador, bajo un sol radiante, y tanto llenó su mente de ciencia que digamos que durante aquellos tiempos, por así decir, el hombre de letras que había en él, porque todavía estaba por construir el Fausto, que es de 1809, que también tiene mucha raigambre italiana, ese hombre de letras parecía ir cediendo a favor del hombre de ciencia. Y de hecho cometió una gran equivocación, es que pretendió, se le fue la mano, pretendió crear una nueva teoría del cromatismo en 1810, que se daba de bruces con la teoría del cromatismo y de la luz, que hasta el entonces era la prevaleciente, que era de Newton.
pretendía rebatir a Newton y con eso ganarse un puesto también en el Templo de la Fama de la ciencia, pero se equivocó de medio a medio. En este caso, lo que él decidió fue que el sumatorio de todos los colores, a diferencia de Newton, que lo había apostado todo por el blanco, tenía que ser el gris, porque era lo que a él le salía en su caja de acuarelas al mezclarlo todo. Con esto ignoraba que Newton había trabajado directamente sobre los corpúsculos de la luz, por tanto iba añadiendo la luz de cada color cada vez que hacía esa suma. Hizo levemente el ridículo a nivel europeo, pero bueno, digamos que se le perdonó porque bueno, no dejaba de ser el padre del... Aparte del ilustrado a la letra, eres el padre del romanticismo, y un romántico se equivoca y un romántico, en fin, se sobreestima sus capacidades, siempre suele pasar. Eso es un hueco que él hizo abrir en el tejado de su casa de Weimar para hacer experimentos precisamente con un prisma, antes de cometer esa gran equivocación en su teoría del cromatismo. Estaba también el viaje a la política y la religión. Este era el que capitalizaba la mayor parte de los viajes. Como hemos dicho, se esperaba que la mayor parte de los jóvenes de la alta nobleza, incluso de la alta burguesía, acabasen un día sentados en este Parlamento. Nos decía Thomas Robinson de la Cámara de los Comunes, un parlamentario: es deber de todo hombre hacia su país observar los métodos de gobierno utilizados en otros estados y adoptar en los suyos propios los que se basan en la sabiduría y la verdadera política. Otro, Joseph Spence, un catedrático de Oxford: no necesito decirles que lo más importante que un caballero debe atender en cualquier lugar del extranjero son las leyes y la Constitución, y si sus instituciones son buenas o malas. Para eso, en los viajes, los que iban a ser políticos prestaban una especial atención a las cortes. No era fácil asistir a cortes como la de Versalles, pero sí a cortes menores como las de los numerosos principados y ducados de Alemania. Se podía conocer al Papa, se podía asistir a la corte de Nápoles, y todo eso les iba a ser de gran utilidad, sobre todo para poner en comparación la austeridad de la corte británica. En particular, quien entraba en Versalles no daba crédito a lo que veía. Los sistemas políticos era lo segundo que más les preocupaba. Aquí vemos el complejísimo sistema de elección del dux en Venecia, una serie de poderes y contrapoderes, de consejos y contraconsejos. Las repúblicas, como la de Génova o las de Venecia, les interesaban muy especialmente. Nadie iba a enseñar parlamentarismo ni republicanismo a los ingleses, que acababan de tener precisamente la experiencia de Cromwell, pero seguía flotando en el ambiente y era necesario quizá desbaratar esa idea de la pretendida superioridad de las repúblicas. Por eso Génova y Venecia supusieron muchísimas de las anotaciones que tomaron en sus cuadernos de vuelta a casa para poder establecer comparaciones. Nos dice un viajero tras visitar Suiza: el pueblo es aquí esclavo de las leyes que él mismo crea, poco menos que las monarquías, en las que es esclavo de la voluntad de alguien con tanta fragilidad como ellos. Algunos en Venecia criticaban: no es de extrañar que la corrupción y el afeminamiento se originaran aquí. Otra vez con el afeminamiento. A este lugar le debe Europa el refinado sistema de convertir a la multitud en esclava de unos pocos por medio de la corrupción y el lujo. ¿Qué problema existía también? Que lo que solían hacer era visitar capitales, y las capitales no eran demasiado representativas. Muy particularmente cuando visitaban París, dejaban de lado todo el campo francés y todos los particularismos y toda la limitación del poder aristocrático que se vivía en el resto del país. Por eso a menudo llegaban a conclusiones precipitadas y algo equivocadas. Estaba también el viaje del artista. Es un viaje a la educación del gusto. Esto que vemos aquí es la Academia Francesa. Los viajes, cuando se trataba de un artista, por supuesto, lo que tenían en la cabeza era Italia. Italia era el imán que nunca cesó. Recordemos el poema de Quevedo, de Roma: de tu naturaleza huyó lo que era firme y solo lo fugitivo permanece y dura. Pues bien, iban buscando eso fugitivo, pero es que permanecía y duraba mucho de lo que Quevedo había visto. Para ello, o bien iban de forma autodidacta, o bien iban con intención de pasar al servicio de el taller de algún gran maestro ya establecido, o bien iban a través de las academias que se habían formado. La Academia Francesa fue paradigmática en este caso. Se formó en 1666, auspiciada por Lebrun, con la ayuda también de Bernini. Esa es su ubicación original, del Palacio Mancini. Luego pasaría a la Villa Medici que conocemos, que fue la que pintó Velázquez. Y lo que hacía interesante a la Academia es que al tiempo que se creó se instauró el llamado Premio de Roma. Eso permitía a los artistas pasar una estancia de 5 años formándose y llenándose los ojos de Roma. Este fue un premio que tuvieron Boucher, Rigaud, Vallot, lo tuvo David, lo tendría después Delacroix, y es un premio que después se haría extensivo a la música. Roma, digamos, seguía afectando a
afectando a los artistas, y sobre todo en un momento en que competían con la Academia de San Luca, que era la que dictaminaba, bajo la inspiración de la Iglesia, por supuesto, qué pintura era válida y cuál no lo era. En el caso particular de los arquitectos, se encontraban con la posibilidad de viajar con los tratados clásicos en la mano. Aquí vemos el Palacio Farnese de Vignola, en Caprarola, aquí es el Templo Malatestiano de Rimini, de Alberti. Era la primera vez que alguien contrastaba con estos tratados en la mano, alguien foráneo, alguien en este caso inglés, la verosimilitud de todo lo que se les estaba contando. Este fue el caso de Inigo Jones, que fue el que llevó estos modelos a Inglaterra, construyendo cosas como la Queen's House, y digamos que sería la chispa que desataría eso de lo que hablaré después, el neopaladianismo. Por último, además de este viaje, les recuerdo que sigo hablando de lo que se aprende durante el viaje, estaba la adquisición de una serie de talentos en cuestiones muy diversas, desde el aprendizaje de idiomas, por supuesto, al aprendizaje de reglas de juegos de azar, que iban a ser desde luego importantes, equitación, etiqueta, y empezaron a surgir muchos libros de puro protocolo y de puro saber estar en público. Este libro viene a llamarse algo así como El fascinante arte de estar de pie, y explica cuál es la postura correcta que hay que hacer bien en mantener en cualquier evento social que se precie. Nos dice, para saber estar en sociedad, la clave es saber mantener bien la cabeza. En el caso de los hombres, la cabeza debe estar tiesa y levemente ladeada, no bajada, proyectando fuerza y solidez. Los labios cerrados para que las facciones no se deformen. Todo el cuerpo debe descansar sobre el pie derecho. En el caso de las mujeres, se ha de tener la cabeza especialmente erguida, continuando la verticalidad del cuerpo, brazos caídos y flexionados en el codo para que las manos se junten. Todo tiene que emanar un aire de decente humildad. En el caso de la reverencia masculina, la rodilla que se avance debe ser firme, tratando siempre de mostrar con franqueza las palmas de las manos. El sombrero se debe coger con el índice derecho y el pulgar bajo el ala. El brazo izquierdo nunca debe ir hacia adelante ni hacia atrás. Debe permanecer apoyado a un lado, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, se producía a lo largo del viaje un aprendizaje en valores, esto también muy ayudado por el Ver Líder, pero muy particularmente en uno. Se trataba de desarrollar sutilmente en ellos la idea de la nostalgia. La nostalgia había empezado como una afectación que aquejaba a los mercenarios suizos una vez que salían de su patria y echaban de menos allí donde estaban combatiendo los paisajes suizos, obviamente. Es decir, que tuvo primero un componente geográfico. Solo somos nosotros quienes con el andar del tiempo hemos convertido la nostalgia en una idea, en la evocación de un tiempo pasado. Pero eso sí, la nostalgia que ellos desarrollasen tenía que ser contenida. Una añoranza excesiva no era propio de un caballero, y también se les educaba para mantener a raya esa nostalgia o esa melancolía. ¿Qué ocurre ya? Vamos a pasar al apartado del después del viaje. Al poner un pie en Dover, ¿se había producido ese cambio o esa transustanciación que se esperaba? Pues también tenemos que ir por partes. Como hemos visto varios tipos de viaje, pues hay que operar de la misma manera. En el caso de los políticos, de los que habían ido con una intención de, sobre todo, de ver el sistema político, porque iban a ser políticos a su vez, es cierto que muchísimos de ellos acabaron como parlamentarios. Gibbon, el que haría la historia de la decadencia del Imperio Romano, sería uno de ellos, pero como hemos dicho, también lo sería el propio Duque de Wellington o el Duque de Marlborough. Muchos de ellos llegaron a primer ministro. Nos dice el diario The Universal Spectator de 1742, hablando de una sesión que ha tenido lugar en el Parlamento el día anterior. Tenemos aquí algunos jóvenes notables que han honrado a su país en el extranjero. Al adquirir conocimiento de los hombres, del comercio, de los intereses y los temperamentos en cortes extranjeras y de sus diferentes políticas y distintas naciones, serán muy útiles a su país en casa. Lord Halifax en la Cámara de los Lores y Lord Quarrendon en la Cámara de los Comunes son ejemplos ilustres de esta joven nobleza británica. Otro periódico, The Public Advertiser, 1792. Ha sido un gran placer ayer para los observadores imparciales que el debate girase en torno a las cuestiones del derecho de gentes y los intereses de Europa, que fueron tratados muy hábilmente por jóvenes viajeros que han adquirido su formación a gran escala en el continente europeo. Otro, Lord Chesterfield. ¿Acaso nuestros periódicos y cada viajero en el extranjero no nos informa de que nuestra conducta en la guerra es ridiculizada y abucheada en todas las partes y ciudades de Europa? A veces incluso se leían cartas de los viajeros dentro de las propias pláticas parlamentarias. Se buscaba, en suma, que el patriotismo se exacerbase. Si eso se lograba, es que la idea original del padre y esa idea casi de carácter estatal había salido bien, digamos. Vemos aquí el ejemplo de un joven que apenas había puesto un pie en Cherburgo y ya decía esto, 1788.
Todo joven debería ir al extranjero para pegarse más a su propio país. Encuentro todo aquí tan extremadamente inferior que brillo de orgullo y éxtasis cuando pienso que soy inglés. Estaba en Cherburgo. En el caso de los arquitectos, al volvían, como he dicho, con todas esas imágenes en sus cabezas, y fue fundamental este libro, el Vitruvius Britannicus, que es una mezcla de toda la idiosincrasia de la arquitectura británica y todo lo que se había podido heredar de toda la tratadística italiana en este caso. Eso fue lo que hizo comenzar la fiebre del neopaladianismo, que lo empezaría a invadir todo. Este es un ejemplo, Wentworth House, la primera gran casa paladiana de Inglaterra, ahora mismo es la casa privada más grande del Reino Unido, y los ejemplos proliferaron. Vemos aquí que también lo hicieron en el caso de Centro Europa. Este es el Altes Museum de Schinkel, eso está en Berlín. Schinkel hizo en 1805 el tour, las evocaciones griegas son clarísimas, pero ocurriría también con el Neues, con el Altes Museum de Berlín o con el Parlamento austriaco, y pasaría también a las colonias americanas. Esto es una casa de Carolina del Sur que vemos que es exactamente igual que Villa Cornaro de Palladio, que está en las afueras de Vicenza. Pero es que además daría el salto a la arquitectura de plantación. Vemos esta casa también cercana a Savannah, que una vez más con evocaciones grecolatinas muy evidentes. ¿Qué ocurría con los pintores? En el caso de Reynolds, que es un muy buen ejemplo, podemos ver perfectamente la mutación de un pintor que tras estar en Roma se ve de pronto afectado por el gran estilo. Vemos aquí algo realizado antes y vemos un cuadro realizado después. Si lo comparamos con su principal competidor, que fue Gainsborough, otro titán de la historia del arte, nada que decir sobre él, vamos a ver enseguida cómo se nota el artista que ha sido invadido de Renacimiento y el que no lo ha sido. A la izquierda tenemos un cuadro de Reynolds y a la derecha uno de Gainsborough. Siendo magníficos los dos, hay algo presente en este de la izquierda que no tiene aquel. Es difícil de explicar qué es, pero sin duda es muy fácil de percibir. Tenemos que encontrar también que a su vuelta muchos se convirtieron en grandes coleccionistas. Esta es la casa de John Soane. A día de hoy es un museo que yo les recomiendo vivamente en Londres. Es una locura, está bigarradísimo. Tiene algunos de los mejores canaletos que se pueden ver en Reino Unido. En las colecciones, esas colecciones que formaron fueron después la base de las colecciones de futuros museos. Aparte de Soane, cabe citar el caso de Sir John Sloan, que se parece fonéticamente, cuya colección de 200.000 bienes, a la que se añadió la colección de artículos grecolatinos, de objetos grecolatinos del cónsul de Nápoles, Hamilton, acabó conformando la base sobre la que se construyó el British Museum, que por supuesto una vez más tiene exteriormente evocaciones griegas. Además de ello, debemos citar a los escritores. Hay grandes obras de la historia de la literatura que no hubieran sido escritas si sus autores no hubieran puesto un pie en Italia. Es el caso de Tristram Shandy, de Sterne. Sterne ya había escrito a su vuelta de su tour el viaje sentimental por Francia e Inglaterra en 1768, pero después nos llegaría ni más ni menos que el Tristram Shandy. Pero ocurriría también con Milton. Su Paraíso Perdido, de 1667, no hubiera visto la luz si Milton no hubiera estado en Florencia y se hubiera llenado de Petrarca, de Dante y de toda la camerata fiorentina. Algo parecido pasaría también con Horace Walpole, que escribiría El Castillo de Otranto, que daría pie al neogoticismo, también solo gracias a su presencia en Florencia, en este caso también. Y por último está también la música. Este es Charles Burney, que en 1772 realizó un tour canónico, solo que él solamente se fue fijando, es un musicólogo y compositor y un historiador de la música, y se fue fijando en el estado de la música en cada uno de esos países, de manera que en su libro posterior nos ofrece una foto del estado de la música europea en 1772. Burney pudo conocer a Carl Philipp Emanuel Bach, a Diderot, a John Melly, se envolvió de música. El libro del viaje de Burney está en acantilado y es especialmente recomendable, de verdad. Además de Burney, el turista musical por excelencia, por así decir, fue Händel. En 1706, Händel, invitado por Gian Gastone de Medici, a quien había conocido de su etapa de Hamburgo, acude a Italia y su música cambia para siempre. En Italia encuentra enseguida protectores, al cardenal Ottoboni, el marqués de Ruspoli, conoce a Corelli, que le llama el caro Sassone, compone
la resurrección y el triunfo del tempo, y después, con todo eso en la cabeza, va a viajar a Inglaterra, donde va a llevar la ópera italiana, va a componer 40 óperas en estilo italiano, algunas de las cuales son hitos de la historia de la música, el Orlando, la Alcina, cambiando también la historia de la música para siempre, precisamente por haber estado ahí. Aparte de ello, el viaje generó grandes memorialistas, grandes escritores de viajes, todas las cartas que mandaron a casa, todos los acervos documentales que se formaron y que permanecen todavía hoy en las mansiones de las grandes familias inglesas, todo eso forma un corpus que es de una utilidad inigualable para todos los historiadores que pretenden abordar el periodo. Y además de ello, no solo se formaron memorialistas, sino que se formaron diplomáticos. El contacto que habían estado haciendo, la agenda que habían hecho, el laboratorio de sociabilidad que había supuesto para estos jóvenes el viaje a Europa, les permitía luego, aparte de los idiomas que habían aprendido, identificarlos como las personas idóneas para ocupar puestos de responsabilidad representando a Inglaterra en el extranjero. Más o menos lo terminaríamos aquí, porque el tour, conforme fue apagándose el siglo, fue convirtiéndose en otra cosa. Digamos que, como se vio, fue dejando paso al turismo en la medida en que empezaron a viajar clases medias, familias enteras. Se empezó a viajar sin atender a lo educativo, simplemente por el pintoresquismo, por lo paisajístico que empezaba a ganarlo todo. Lo cual no quiere decir que la idea del viaje como fuente educativa esencial haya muerto, ni mucho menos. ¿Permanece vivo en nuestros días? Naturalmente que sí, y lo conocen todos ustedes, y se llama Programa Erasmus. El programa Erasmus se aplica a 1000 universidades de toda Europa, pero no se lo van a creer, las universidades demandadas siguen siendo las mismas, que en la Edad Media, que en el Renacimiento y que en el siglo XVIII. Otra vez nos volvemos a encontrar con París, con Siena, con Bolonia, nada de esto ha cambiado. Y nada de esto ha cambiado porque sigue en las mentes de las familias el atavismo de que el hijo va a adquirir una comprensión mejor de lo que es el mundo si pasa apuros o si se las ve y se las desea en un país extranjero, si tiene que alquilar una casa en otro idioma, abrir una cuenta en un banco, seducir en otro idioma. Eso es algo que nunca se va a extirpar del inconsciente cultural y familiar de toda Europa. Quiero terminar con una frase de un padre particularmente preocupado y muy ansioso porque no está recibiendo noticias de su hijo hace mucho y nunca ha tenido claro el viaje. Y lo cierto es que hace 2 años y medio que está fuera. Y le dice: si no fuera por tu disposición de ánimo, me arrepentiría amargamente de haber consentido tus viajes al extranjero y consideraría el dinero gastado en esta empresa como tirado por la ventana. Pero quiero alejar de mí tales pensamientos a la espera de que vuelvas convertido en un hombre dotado de sabiduría, de seriedad y de modestia, siempre propenso a ser útil en la vida. Si así fuera, los viajes se habrán demostrado de algún modo enriquecedores para tu talento y te consentirán ser más respetado en tu país, que es el escenario que la providencia te ha reservado. Tu país, que es el escenario que la providencia te ha reservado. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por una charla riquísima, variada, profunda y que podríamos seguir oyéndote con mucho gusto más tiempo, pero bueno, ya llegamos un poco al límite, pero como siempre tenemos espacio para algunas preguntas del público y también mías, si me permiten. Un par de curiosidades. Has mencionado en el Emilio el viaje como cronológicamente anterior al momento en el que uno regresa a su país y se casa. ¿Nos puedes contar un poco más sobre la relación entre el viajero que regresa y el matrimonio? Y también, como curiosidad, si sabes la idea de viaje de bodas, ¿cuándo aparece? Uy, complicadas ambas. Yo sé que el viaje de bodas, para empezar por lo último, está presente en la Baja Edad Media con seguridad. Yo creo que Leonor de Aquitania hace viaje de bodas. Y con respecto al Emilio, no da sensación de que el matrimonio no, de alguna manera se cuenta como el final de una época de formación, como un mar en el que desemboca esa formación, pero no tiene relevancia, simplemente en el libro la significación de otro estadio de la vida, pero no sin un poder educativo ni significativo de ninguna manera.
como el final de la etapa de formación de un hombre que se entiende no solo con el salto a la vida civil, sino el salto a la vida familiar. Exacto, o sea, el viaje completa la educación de uno y entonces ya está preparado para casarse y tener una profesión. Solo a partir de ese momento empieza la mujer, porque se entiende que va a ser un marido y esposo diligente y que va a saber, bueno, lo que se decía en Inglaterra era que los hombres tenían que saber gestionar las cosas sin puertas. Las fincas, las fortunas, y las mujeres las cosas con puertas. La economía doméstica. La economía... Interesante. Y otra observación, cuando has mencionado los viajes de los militares y bueno, también los viajes de los futuros políticos, en este mundo que nos has descrito, ¿no?, desde varios ángulos distintos, el hecho de que un extranjero llegue a otro país y empiece a interesarse tanto por cosas como los puertos y las fortificaciones o los funcionamientos internos de la corte, ¿no estamos aún con una frontera muy tenue con el espionaje? Lo estamos y en alguna ocasión acabaron en la cárcel por colarse en donde no se debía. De todos modos, enseguida se aclaraba la situación y cuando veían que no... de qué clase de personas se trataba, les daban una contada información, pero les empezaba a operar la condescendencia. Estamos hablando de que eran chicos de 17 años, etc. No hace falta, o sea, no, obviamente cuando veían una fortaleza o un puerto militar no mandaban cumplidas cartas y planimetrías a casa. No, era todo mucho más superficial de lo que parece. Simplemente la instalación de una vaga idea de lo que tenía que ser un puerto o una fortaleza defensiva. Estaba pensando en Barrow cuando visita España para repartir Biblias en español y es en algún momento detenido pensando que se trataba claramente de un espía protestante. El asunto del espionaje está presente a lo largo del Grand Tour. Genera equívocos en todos los países desde que salen de Londres hasta que llegan a Sicilia. Y cuanto más atrasado es el territorio en el que están, mucho más, obviamente. También influía mucho el estado de guerra en el que se encontrase el continente. Europa fue una ensalada de guerras durante todo el 18, y si no era la guerra de los 7 años, la guerra de familia. Sí, ya digo que la confusión de los viajeros con espías proliferó a lo largo del siglo. Y una última pregunta por mi parte. Conociendo, o sea, ¿hasta qué punto se conocía la importancia que tenía estos viajes, los viajeros, lo que ellos contaban al regresar a Inglaterra, por ejemplo? ¿Qué importancia tenía esto? ¿Hasta dónde se sabía en los países de destino? ¿Y sabemos algo de si desde Roma o alguna de las cortes italianas se hacía algún, digamos, un esfuerzo por influir en la visión que iban a llevarse esas personas de vuelta a su país, quizás distorsionar un poco la realidad? No particularmente. De hecho, hay muchos testimonios de viajeros sorprendiéndose de la naturalidad con la que actuaba. Por ejemplo, el rey de Nápoles era propenso a la escatología y terriblemente grosero y no se comedía delante de viajeros ni nada parecido. Los viajeros, o sea, esa era una expectativa de los viajeros que no se solía ver colmada. Les asombraba la naturalidad con la que se dirigían a ellos en las cortes, y no te digo ya en tabernas y en otros sitios. De hecho, simplemente no, en los territorios de destino pesaba la idea de los ingleses como ricos. Los ingleses empezaron a verlos como libras andantes, sabían que eran alguien que iba a hacer gasto, que iba a comprar, por esto proliferarían las falsificaciones y tanto mal comercio, digamos. Pero no había ese, digamos, pudor de esconder las partes menos favorecedoras de un país o de un sistema político o de... No, porque no se sentían especialmente intimidados por el hecho de que fuera inglés. Inglaterra era un lugar brumoso del que se sabía muy poco en realidad, de Suiza para abajo. Solamente es la labor de los diplomáticos ingleses, como el cónsul Smith en Venecia, Horace Mann en Florencia, que empieza a hacer un poco de didáctica acerca de los ingleses, que por otro lado tampoco se comportaban de una forma impecable siempre. Ingleses era asociado a la idea de tiene dinero y probablemente está borracho. Da que pensar. Bueno, pues si hay alguna pregunta del público, por favor usen el micrófono y así nos podrán oír quienes nos están siguiendo en directo.
Seguro que Daniel estará encantado de contestar. Gracias por la exposición. Si viene al final un poquito de decepción al escuchar que no nos ha dado a los casados y viajeros solitarios una solución para continuar viajando después del matrimonio. Bromas aparte, ¿qué le sugiere entonces la figura tan conocida aquí en Baleares del archiduque Luis Salvador? Si se puede encajonar dentro de este gran tour o quizás... No le tengo muy ubicado historiográficamente, es actual, ¿verdad? Es del 19. Exacto. Claro, es que creo que nos movemos más en territorio del turismo. Sería algún caso asimilable al de la emperatriz de Austria. Claro, sí, que es su prima, es otro... Sí, pero se dice que viajaba mucho, pero que era un espía del emperador. Exacto. Lo relaciono quizás también con lo que mencionaba Pablo, en el sentido de que pudiera ser varios de estos viajeros al final que tuvieran una condición de espía, ¿no? Entonces el gran trabajo que hizo el archiduque del estudio geográfico, etcétera, pues a ver si pudiera encardinarse por ahí, ¿no? Encajo con más facilidad este caso en los términos del espionaje que de los viajeros de los que hemos estado hablando, que iban, la verdad, con bastante buena voluntad y sin ninguna intención espuria. Muy seguramente en ese siglo XIX del que hablamos, o sea, ya digo, lo concibo con más facilidad en este caso. Sino la curiosidad de saber si algún español de renombre... Hay dos muy relevantes, y uno es Antonio Ponz y el otro es Leonardo Fernández de Moratín, que dejan unas memorias muy jugosas, tanto uno como otro. El de Ponz, de hecho, son varios tomos, es muy recomendable el viaje de uno y de otro. No recuerdo exactamente la ruta en estos casos, pero claro, lo que son es muy raras avis. De España no se salía. Eran visitas puntuales a Londres en todo caso, pero no itinerarios completos. Y hay que pensar en los paseantes, los flaneurs del 19, pero en el 18, ya digo, el viajero español sobre todo se iba a ultramar. También es verdad que no éramos mancos en universidades, en el caso de España, no se hacía demasiado necesario salir teniendo Salamanca o universidades de este prestigio, digamos. Hola, enhorabuena, me ha encantado su exposición. En su apartado, cuando ha hablado sobre la diferencia que había entre hombres y mujeres a la hora de hacer el Gran Tour, como historiador y como explorador, ¿cuál de los dos géneros era más realista o más imaginativo, si se puede describir así? Claro, es tentador decir que la mujer es más imaginativa, pero es que me temo que no. Luego, en sus cartas, es difícil en una carta identificar que se trata de una mujer o de un hombre. Les interesan en realidad las mismas cosas. Mandan cartas a casa interesándose lo mismo por el sistema, el funcionamiento de los sistemas políticos. O sea, a lo mejor el prejuicio puede llevar a pensar que van a estar más atentas a cuestiones de gusto o artísticas. No, estaban muy interesadas en lo medular y lo mismo, en hacerse una idea cabal de los sistemas políticos. Mary Wollstonecraft fue un caso de ello. Y ya digo, además, no solo les interesaban los sistemas políticos y todo, digamos, lo que hemos encasillado dentro del ámbito de lo viril, sino la situación de las mujeres y de sus derechos en los países que visitaban. Así que no hay particular diferencia en los intereses de un género y de otro. Felicitarte por la excelente charla que nos has dado y quería hacer una puntualización. También podríamos citar entre los españoles viajeros a José de Viera y Clavijo, es historiador y biólogo canario. Sí, claro, entra dentro de... Lo que pasa es que lo enmarcaría pues, en un lugar similar al de Malaspina o al de los exploradores, ya con otro afán más... científico. Sí, más científico e ilustrado, pero no tanto de autoformación como estos de los que hemos hablado.
si encajamos a Clavijo, tenemos que encajar a Cook o a Banks o al propio von Humboldt como viajero gran turista, pero yo creo que es gente que desborda la idea del Grand Tour. Bueno, en el caso de Clavijo, realmente él a donde viajó fue a Italia, básicamente. Hizo su viaje incluso como formador también de otros jóvenes españoles. Bueno, quería preguntarte esencialmente, ¿por qué no hay ejemplos de viajeros norteamericanos en el Grand Tour? O muy pocos. El caso de Benjamin Franklin, por ejemplo. Pues hay pocos por la mala prensa que hicieron. Es curioso, porque en el caso de los viajeros americanos, Franklin, que fue embajador en París, y luego Jefferson, Jefferson tiene una idea que es la de que los hombres que... Es decir, la idea de la contaminación europea. Él dice que los hombres más apreciados dentro del territorio americano no son los que han estado en contacto con ideas europeas, sino los que están más vinculados a lo esencialmente americano. La verdad es que los viajes las estancias diplomáticas de uno y de otro en París les resultaron muy decepcionantes y no encontraron más que decadencia por todas partes y se sintieron muy reafirmados en el experimento político que estaban llevando al otro lado del globo. Aparte de las ideas ilustradas, que esas permanecían intactas y nobles, nada de lo europeo les pareció especialmente exportable. De manera que en el caso de los viajeros americanos, la situación se invertía por completo. Pues bueno, Daniel, muchísimas gracias otra vez. Ha sido un viaje fascinante dentro de esta sala. Espero que estén de acuerdo. Ha sido un placer tenerte aquí y cerrar de esta manera un ciclo que espero que hayan apreciado y que les haya gustado. Muchas gracias a todos y a Daniel.